Tenemos la oportunidad de conversar vía telefónica con Gabriel García Hernández, senador con licencia de Morena y encargado del programa Agua Saludable. Con él hablamos de los resultados de la reunión con los ejidatarios de La Goma y avances del proyecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por platicarnos cómo van las gestiones para el avance de Agua Saludable y si ven ustedes alguna luz de solucionar los conflictos que han atorado tanto el proyecto. Bienvenido, buenos días. Les saludamos a Arturo González, Manuel Cerrato y Marcela Pámanes. Buenos días a todas y todos, al auditorio de ustedes, y pues con mucho gusto de poder compartir con ustedes el avance del proyecto de agua saludable para la laguna. Bueno, pues primero es informarles del avance que tenemos. Primero quiero poner un poquito en contexto. Se trata de desviar una parte del agua que viene en el cauce del río Nájar para potabilizarla y hacerla llegar para el consumo humano en 9 municipios de la laguna, contemplando los 2 estados, Coahuila y Durango. Es 1.600.000 personas que necesitan recibir agua saludable y necesitamos hacer una planeación y un proyecto por mínimo con una perspectiva hacia los próximos 30 años, porque 1.600.000 personas se van a convertir probablemente en 2 millones. Entonces viene el primer paso para el desarrollo de este proyecto, que tiene muchos años y diversos intentos, y ese primer paso es definir de dónde va a salir el agua y qué previsiones tenemos para que este proyecto esté garantizado. Entonces, pues esa pregunta, que es lo primero que hay que definir, tuvo una duda generalizada en las comunidades que se conocen como la Cuenca Alta, que es después de la presa Francisco Zarco, pasando por el cañón de Fernández. Ahí tenemos 6 municipios, 6 ejidos, 6 comunidades ribereñas en el municipio de Lerdo. Y bueno, ahí lo que reinó fue la incertidumbre de que los pobladores, los ejidatarios, pues cuestionaban que si se colocaba ahí una pequeña represa que le llamamos derivadora, que es la que desvía una parte del agua hacia la potabilizadora, si se ponía ahí, eso les iba a afectar en los volúmenes de agua que utilizan para sus cultivos. Ese es el punto medular, la colocación de esta derivadora. Y bueno, pues eso generó inconformidades y protestas manifiestas, pues originalmente por la preocupación de que eso les fuera a afectar en el volumen de agua que utilizan para el riego. Eso hoy está superado. Hemos hecho más de 30 asambleas informativas en todas esas comunidades y al menos 5 de los 6 ejidos que tenían inconformidad no solamente ya apoyan el proyecto de agua saludable, sino que también han firmado un convenio para que sea el diálogo y ellos se desistan de los amparos. El diálogo es la vía para resolver los conflictos. Y el único ejido que tenemos todavía pendiente fue el ejido de La Goma. La obra no se desarrolla donde está este ejido, no es vecino del ejido donde se pone no es vecino de donde se va a colocar la derivadora, pero en el caso de ellos decidieron no firmar este acuerdo de voluntades, pero eso no significa que no apoyen el proyecto de agua saludable. Por supuesto que están de acuerdo en el agua saludable para la laguna, pero todavía en el caso de este ejido plantean una posibilidad de que esta derivadora
se coloque 7 kilómetros abajo, río abajo, con el argumento de que con eso se protege pues el hábitat natural, la naturaleza del río Nazas, que le llamamos en la región el Padre Nazas, y no le afectaría de esa manera, con mayor facilidad, a sus cultivos, su agua de riego. Entonces, pues, lo que hicimos es, conjuntamente, en acuerdo con el gobierno de Durango y de Coahuila, pues simplemente realizar un estudio para analizar esa posibilidad, sea un punto u otro. Hoy tenemos superadas las diferencias porque ya hicimos un proceso de concientización y de diálogo que nos va a ayudar a sacar adelante el proyecto de agua saludable. Con la goma, lo único que estaría pendiente sería terminar de realizar los estudios para esta reubicación de la derivadora, y después es cuando se podría tomar la decisión en dónde va. Y eso es lo que hasta ahora tenemos. Ha sido un proceso de diálogo, y pues la mejor decisión va a ser la que técnicamente demuestre dos factores. La que menos afecte a la naturaleza, toda esta belleza que tiene el río Nazas en esta parte viva que aún tenemos, y que tenga un consenso. Esos dos requisitos para que este proyecto salga. En general hay solidaridad, hay muy buenos deseos de que este proyecto salga adelante y prácticamente nadie se opone. Sí. Solamente fueron algunas fallas de comunicación que estamos corrigiendo con diálogo. Sí, maestro, pero finalmente esto dilata, ¿no? Esto hace que la obra se postergue. Ahora, ¿cómo les dan los tiempos? El estudio que se va a realizar, ¿quién lo va a realizar? ¿Cuánto va a costar? ¿Y cuándo habrán de tener los elementos para tomar una determinación? Bueno, se van a hacer cargo los gobiernos de Coahuila y Durango. En la semana pasada, justamente hoy cumplo 8 días de llegar a este acuerdo con los dos gobernadores, con el gobernador Riquelme y con el gobernador Rosa Saizpuro. Y ya esta semana enviaron a sus especialistas del agua y de ingeniería y de obras, y ya levantaron un primer informe que se llama estudio de prefactibilidad, ¿verdad? Para ver si este otro punto puede tener factibilidad. Desde luego es un estudio que requiere algunos meses, pero con este estudio de prefactibilidad, en donde en apariencia no tendría problema esta reubicación, necesita pues muchos levantamientos topográficos, estudios hidrológicos, así como los tiene el punto que actualmente está propuesto por el proyecto. Y este primer avance pues ya manifiesta una voluntad de que sea técnicamente tomada la decisión conforme a lo que sea más factible, y esto sea, repito, con mucho diálogo. Por supuesto que esto ha retrasado el proyecto. Justamente nos llevó un mes tener este proceso de diálogo, pero antes de que termine el año tenemos que tener esta determinación consultada con los pobladores, porque tenemos que el proyecto tiene un plazo que ha propuesto el señor presidente, que es que termine la obra en diciembre del 2023. Entonces tenemos 2 años exactos para realizar toda la obra en este periodo que queda restante del gobierno, y pues estamos esperando esto que ya está solicitado a Conagua, a quien lleva toda la parte técnica, el ingeniero Germán Martínez, para que rápidamente se haga esta evaluación, de nuevo se socialice y ya sea una decisión firme. Pero en el trayecto de este tiempo,
tenemos que poner atención a otros factores, como por ejemplo, ir remediando muchos conflictos sociales y previniéndolos para no volver a caer en algún retraso. Y esto pues necesita que tengamos una transparencia total en con qué volúmenes de agua, con qué concesiones se van a garantizar el proyecto de agua saludable. Y aquí, esto que también es de mucha relevancia, pues estamos muy atentos a lo que va a acontecer con el sector privado, que hay una extraordinaria voluntad de donar concesiones al proyecto de agua saludable, pero es el siguiente paso. Y además otra tarea es que tenemos que tener claridad en el futuro, y para esto tenemos que empezar a ahorrar agua. Para esto, en el tema del riego del agua rodada, que es de donde se alimenta la mayor parte de los ejidatarios, todo lo que se conoce como el sector social, productores de la tierra, pues necesitamos que se tecnifiquen sus campos con sistemas de riego que ahorren agua, y también mejorar la infraestructura hidráulica, que en muchos de sus tramos está destruida. Entonces, hay muchas tareas muy relevantes que son simultáneas al desarrollo de la obra, y pues estamos en varios frentes dedicados de tiempo completo a que esto tenga un buen desarrollo. Lo que sí es que es indispensable sacar adelante este proyecto. Ajá. Maestro, usted citó hace un momento el concepto de donar las concesiones. Finalmente van a donar algo que no es suyo, ¿no? Es un bien de la nación. Y esto de donación es como, se percibe luego como en un gesto de buena voluntad, cuando la verdad es que el gobierno podría tener todos los elementos para poder disponer de esas concesiones. Bueno, en eso tiene toda la razón. El agua es un bien público nacional, y no es que tenga una propiedad, pero existen concesiones que se asignaron en el pasado por dos vías. Una concesión directa del agua, que proviene de las presas, y también hay que muchos ejidatarios, desde el reparto de la tierra y el agua de 1936 del general Cárdenas, tienen como existen sus sucesores, y muchos de los casos se vieron en la necesidad de rentar, o le dicen comúnmente vender, porque eso es lo que en la práctica sucede, aunque legalmente, como tú lo dices, no puede ser, porque es un bien público, pero asignan estos derechos por condiciones económicas adversas, o porque emigraron, o porque se les enfermó algún familiar, y entonces le asignan este derecho los arrendan, y bueno, esta circunstancia ha ocasionado que se tenga pues en alguna parte del sector privado una acumulación de estos derechos de agua que se estén utilizando, y entonces lo que estamos haciendo en realidad no es, como bien lo dices, no es exactamente una donación, pero sí es poner a disposición los volúmenes de agua que el proyecto necesita. Y esto necesita un diálogo permanente tanto con los ejidatarios, el sector social, como con el sector privado. Y eso lo hacemos entre los tres niveles entre los tres ámbitos de gobierno, y lo tenemos que sacar adelante y hacerlo transparente. Muy bien. Gabriel, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. Estamos conversando con el senador con licencia Gabriel García Hernández, licenciado en Economía, maestro en Finanzas, senador con licencia, encargado del proyecto. Quisiera preguntarle, hasta este punto,
¿cuáles son las obras del proyecto que ya se han licitado y qué seguiría en la calendarización? Más allá de los amparos, que habrá que resolverlo, habrá que destrabar este punto, como usted nos decía, los estudios para determinar la reubicación de la derivadora, pero hasta este punto, ¿qué se había licitado y qué seguiría? Bueno, lo que tenemos entendido es que se licitó la construcción de la derivadora y las tuberías para su bomba, requiere una bomba, un cárcamo, y las tuberías. La parte más grande, fundamental de la obra, que es la potabilizadora y las líneas de conducción a los tanques de almacenamiento, que habría uno en cada estado, eso se va a licitar. Justamente por eso la cuenta regresiva es estos 2 años, incluye pues el tiempo que tienen que llevar las contrataciones. ¿Sigue en pie esa visita del presidente Andrés Manuel López Obrador en enero? Había dicho la vez pasada que en un periodo de 3 meses volvería a una visita de evaluación, o sería entrando el 2022 las primeras semanas. ¿Sigue en pie? No lo he consultado aún, pero supongo que sí lo manifestó. Normalmente cuando se compromete a regresar en un periodo, seguramente así lo va a hacer. ¿Qué tal, Gabriel? Les saluda Arturo González, buenos días. ¿Cómo va el diálogo con las autoridades municipales, los sistemas operadores, para avanzar en lo que es la reposición, que hace un momento lo mencionaba? Es importante que se tenga una reposición de las redes hidráulicas. ¿Cómo va ese diálogo? ¿Ya tienen ellos sus cronogramas de obra? ¿Ya tienen sus proyectos? ¿Qué tanto se tiene que renovar en materia de redes hidráulicas? Perdón, se fue un poquito el sonido. ¿Podrías repetirme? Es que al principio se sintió muy alejado. Al final ya te pude escuchar. Perfecto. ¿Podrías repetirme, por favor? Sí, claro que sí, Gabriel. Le preguntaba, soy Arturo González, buenos días. Le preguntaba respecto al proyecto de los sistemas operadores de agua de los municipios y que tienen que reponer las redes hidráulicas. Si ustedes ya han dialogado con estos sistemas, ¿qué avances tienen en sus cronogramas? Si van en tiempo para ejercer el recurso que se tiene destinado para el próximo año para ese rubro específico. Bueno, hasta ahorita, como todos nos hemos enfocado principalmente en este proceso de diálogo y en resolver el punto de conflicto para la obra en general, hasta ahorita lo vamos a ir informando, pero ya los 2 responsables de los sistemas de agua del estado de Durango como de Coahuila, estamos en recorrido permanente ahorita con el estudio de prefactibilidad de la derivadora, y pues esto queda establecido por una mesa de trabajo con los técnicos de Conagua, y pues permanentemente vamos a estar informando. Desde luego, en paralelo tenemos que hacer toda la previsión de el mantenimiento y de las mejoras que se necesitan en toda la red de construcción, tanto de los asuntos de riego en agricultura como el caso de agua saludable, que es justamente para que puedas abrir la llave de tu casa en la laguna y poder consumir agua libre de arsénico. Que se antoja que son las obras más complejas, ¿no? Toda la reposición, la apertura de calles para reponer todas estas redes que ya no funcionan, que generan un desperdicio enorme, pues casi a la altura de la complejidad del propio proyecto de traer el agua desde la presa, ¿no? Completamente de acuerdo. De hecho, justamente tenemos que apurarnos en estos 2 años para que el agua llegue a los tanques de almacenamiento. Pero simultáneamente hay un reto gigantesco en el que no solamente esta conducción para que llegue a la puerta de tu casa, a la llave de tu domicilio, sino que también tenemos
comunidades alejadas que no tienen presión, no tienen agua. Es un asunto, un reto muy grande para la laguna, pero obligado, porque el agua puede ser un recurso que se agote. No solamente es las redes de conducción, también dos grandes retos. Uno, que ya no haya fuga de tomas ilegales de agua. Esto lo hemos venido observando, y que hay algunas tomas para regar cuando son los conductos para el consumo humano. Además de este ordenamiento y respeto al agua destinada al consumo humano, también debemos de generar una gran cultura de ahorro y optimización del agua. Entonces, pues sí, es un reto muy grande. El primer paso es tener una obra que destine los volúmenes de agua garantizados libres de arsénico, pero todo lo demás es un gran reto para los laguneros y para la región en su conjunto, de tal manera que tengamos sustentabilidad en el futuro. Estamos sobre el tiempo, Gabriel, pero una última pregunta de mi parte sería los tiempos en relación, por ejemplo, a la apertura de las compuertas de la presa, cuando se inicie el próximo ciclo de riego, etcétera, ¿serán determinantes en el tiempo de la ejecución de la obra? Sí está previsto. Justamente el más complicado es el de la derivadora, porque se tiene que utilizar el tiempo en el que están cerradas las compuertas para hacer pues un canal complementario, provisional, para desbocar el agua y llevar a cabo la construcción de la obra. Por eso esta decisión tiene que tomarse antes de que termine el año, que ha de continuar ese trabajo. Y también hay otra opción, que como no modifica el proyecto en donde hay de ir la derivadora, de acuerdo a los dos puntos que hoy están propuestos, se puede avanzar sin mayor problema en la construcción de la potabilizadora, que esa no tiene ningún problema, ninguna oposición, y todo ya está listo para desarrollarse. La adquisición de las tuberías de conducción y los tanques de almacenamiento, todo eso se avanza en paralelo, y si llegásemos a tener algún problema todavía con el tema de la derivadora, esta puede hacerse más adelante según opinión de los técnicos. Esto significa por ahí de agosto, ya que esta construcción lleva aproximadamente 6 meses, y las que tardan realmente son la adquisición de las tuberías, porque hay una crisis mundial del acero, y la potabilizadora, que tiene un proceso de tecnología complejo, que sí necesita ya licitarse para que la obra se lleve a cabo. Pues le agradecemos muchísimo al senador con licencia y por Morena y encargado del programa Agua Saludable, Gabriel García Hernández, haber estado con nosotros la mañana de hoy en Contextos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bonito día a todos. Hasta luego, igualmente. Gracias. Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida. Contextos. El programa